En el corazón de una Francia en llamas, donde la ambición política se tejía con hilos de seda y traición, vivió una joven cuya vida fue un poema de melancolía y belleza. Isabel de Valois, la reina que soñó con un mundo de dulzura, se encontró atrapada en una jaula de oro, lejos de su hogar y de la libertad que tanto anhelaba. Su historia no es solo la de una monarca, sino la de un alma que buscó refugio en la música, la poesía y el arte para escapar de la crudeza de las cortes reales. Mientras los reinos luchaban por el poder, ella observaba desde su ventana, un testigo silencioso de una era dorada que se desvanecía. ¿Puede una reina encontrar la verdadera felicidad cuando su destino está escrito por otros? Esta es la crónica de una vida marcada por la elegancia, el deber y un profundo anhelo de paz. Acompáñanos en este viaje a través de los pasillos del Louvre y los jardines de Madrid, donde cada suspiro de la reina esconde un secreto y cada mirada revela la tristeza de una prisión invisible. En el corazón del invierno de 1545, el castillo de Fontainebleau se cubrió de una nieve silenciosa que parecía presagiar un destino inusual. Allí, en las cámaras reales, nació Isabel de Valois, la hija menor del rey Enrique II y de Catalina de Médici. Desde su primer aliento, su vida estuvo marcada por la política y la grandeza, pero también por una fragilidad que pocos notaron en aquel momento. Creció rodeada de lujos desbordantes, en un entorno donde cada objeto brillaba con la luz del poder absoluto. Sin embargo, la corte francesa era un lugar de intrigas peligrosas, donde las sonrisas ocultaban dagas y los abrazos podían esconder traiciones mortales. Su infancia transcurrió entre lecciones de etiqueta, música y religión, preparándola para un papel que aún no comprendía del todo. La princesa desarrolló una naturaleza dulce y soñadora, alejada de la dureza de las decisiones reales que gobernaban su familia. Mientras sus hermanos mayores se entrenaban para la guerra y la diplomacia, Isabel buscaba refugio en los jardines y en la lectura de libros antiguos. Su belleza era legendaria, con ojos claros que reflejaban una inocencia que el mundo pronto intentaría destruir. Los historiadores describen su juventud como un periodo de relativa paz, pero las nubes de la guerra religiosa se acumulaban en el horizonte de Francia. La tensión política crecía día a día y la familia real comenzaba a ver en los matrimonios dinásticos la única solución para asegurar la estabilidad del reino. Isabel, aún una niña, se convirtió en una pieza clave en este tablero de ajedrez internacional. Su destino no sería elegir su propio camino, sino ser entregada como ofrenda a una nación extranjera para sellar una alianza frágil. El peso de la corona y las expectativas de su linaje caerían sobre sus hombros delicados mucho antes de que pudiera entender el verdadero significado de la libertad. La dulce princesa de Francia estaba destinada a convertirse en la reina de un reino lejano, donde la soledad y la obsesión por la dulzura marcarían el resto de sus días. ¿Podría su naturaleza bondadosa sobrevivir en un mundo de hierro y sangre? La respuesta yacía en el futuro, esperando ser escrita con tinta y lágrimas. En el corazón de Francia, el palacio de Fontainebleau se alzaba como un gigante de piedra y silencio, custodiando los primeros años de una niña destinada a ser reina. Isabel de Valois nació en un mundo de esplendor, pero su cuna estaba rodeada por sombras políticas que apenas comenzaban a formarse. Desde muy pequeña, su vida fue una coreografía estricta de etiqueta y protocolo, donde cada movimiento era observado y juzgado por ojos implacables.
Las salas del palacio, con sus techos abovedados y frescos vibrantes, se convirtieron en su único universo, un jardín dorado donde la libertad era un lujo desconocido. Su infancia no estuvo marcada por juegos infantiles, sino por la incesante preparación para un futuro incierto. Las damas de compañía la instruían en las artes de la diplomacia, la religión y la música, mientras los tutores le enseñaban que su valor residía en su linaje y su capacidad para unir reinos. A pesar de la opulencia que la rodeaba, una sensación de soledad profunda anidaba en su corazón. Los pasillos resonaban con ecos de conversaciones secretas sobre guerras y alianzas, recordándole constantemente que su destino no le pertenecía. La belleza del palacio, con sus jardines laberínticos y fuentes cristalinas, a menudo contrastaba con la frialdad de las relaciones humanas dentro de sus muros. Los años pasaron lentamente, tejiendo una red de expectativas que pronto se volvería insoportable. Isabel creció observando cómo la corte cambiaba, cómo las facciones luchaban por el poder y cómo los reyes y reinas llegaban y partían como sombras pasajeras. En medio de este caos, ella permanecía como una figura estática, una princesa que aprendía a sonreír mientras su mundo interior se transformaba. La dulzura de su naturaleza comenzaba a chocar contra la dureza de la realidad política. Cada día, en Fontainebleau, era un paso más hacia un matrimonio que aún no podía imaginar, pero que ya pesaba sobre sus hombros como una corona invisible. La infancia había terminado, y el destino la esperaba con los brazos abiertos, pero también con cadenas invisibles que pronto la llevarían lejos de su hogar. ¿Podría una niña criada en la dulzura sobrevivir a la crudeza de la política europea? La respuesta se escribiría pronto en los anales de la historia. El matrimonio de Isabel de Valois no fue un encuentro de corazones, sino el cierre de un tratado sangriento que puso fin a décadas de guerra entre Francia y España. A los 14 años, la joven princesa fue entregada como moneda de cambio, un sacrificio necesario para sellar la paz frágil entre dos imperios rivales. Su viaje hacia la corte española fue un desfile de lujos, pero también una procesión silenciosa hacia una vida que no había elegido. En el camino, la realidad de su nuevo destino comenzó a pesar sobre sus hombros delicados. La política, fría y despiadada, había decidido su futuro antes de que ella pudiera soñar con él. Al llegar a Valladolid, la magnificencia de la corte contrastaba brutalmente con la soledad de su alma. Felipe II, un monarca mayor y severo, la recibió con la formalidad de un rey, no con el calor de un esposo. La joven reina se encontró atrapada en un laberinto de etiqueta estricta, donde cada gesto estaba vigilado y cada palabra pesada por el peso del Estado. Su belleza, famosa en toda Europa, se convirtió en su única herramienta de supervivencia en un entorno hostil. Los rumores de la corte hablaban de su tristeza, de una melancolía que crecía con cada día que pasaba lejos de su hogar francés. Sin embargo, la verdadera tragedia no era la distancia, sino la imposibilidad de escapar de su rol. Era una pieza en un tablero de ajedrez donde las damas no tenían voz propia. La presión de producir un heredero se cernía sobre ella como una nube oscura, amenazando con consumir su juventud. Cada intento de conectar con su esposo se topaba con la barrera de su deber real. La dulzura de su carácter chocaba contra la rigidez de las normas españolas. En las noches largas, la reina observaba las estrellas, preguntándose si algún día sería más que un símbolo de una alianza política. Su destino estaba sellado por la ambición de sus padres y la necesidad de un rey.
La historia la recordaría como una víctima de la diplomacia, una niña convertida en reina antes de ser mujer. Pero en el silencio de sus aposentos, una pregunta persistente comenzaba a surgir. ¿Podría alguna vez encontrar la libertad en una jaula de oro? La respuesta, como siempre en la corte, permanecía oculta tras las cortinas de terciopelo. El invierno de 1558 trajo consigo un frío que parecía calar hasta los huesos de la joven Isabel. Su partida de Francia no fue una huida triunfal, sino un exilio forzado hacia un destino incierto. La corte francesa, en su afán por consolidar alianzas políticas, la entregó como un regalo precioso a una nación que apenas conocía. Las carreteras estaban cubiertas de nieve y barro, un paisaje hostil que contrastaba brutalmente con la calidez de su hogar perdido. Cada kilómetro recorrido la alejaba más de su familia, de sus recuerdos y de la seguridad que alguna vez conoció. Los carruajes avanzaban lentamente, sacudidos por el terreno irregular, mientras los sirvientes mantenían un silencio respetuoso, pero cargado de ansiedad. Isabel miraba por la ventana, observando cómo los paisajes familiares se desvanecían para dar paso a un territorio desconocido y salvaje. Su corazón latía con fuerza, mezclando el miedo con una esperanza frágil. ¿Sería capaz de adaptarse a las costumbres de una tierra tan diferente? ¿Podría encontrar un lugar en una corte que la veía más como un símbolo que como una persona? La incertidumbre pesaba sobre sus hombros como un manto invisible. Los días se alargaban en una monotonía agotadora, interrumpida solo por las noticias que llegaban de la guerra y las intrigas políticas que se tejían en las sombras. A medida que se acercaban a la frontera, la tensión en el aire era palpable. Los guardias cambiaban de postura, sus miradas se volvían más vigilantes. Isabel sentía que el mundo entero se había vuelto contra ella, o quizás que simplemente la había olvidado. La dulce niña que había sido en París, ahora debía transformarse en una reina capaz de sobrevivir en un entorno hostil. El viaje no era solo físico, era una prueba de carácter, una batalla silenciosa contra la soledad y el miedo. Y mientras la nieve caía sin piedad, ella se preguntaba si algún día volvería a sentir el calor del hogar. El destino la esperaba con los brazos abiertos, pero también con una promesa de dolor que aún no podía imaginar. La historia estaba a punto de escribirse con tinta invisible, y ella era la protagonista involuntaria de un drama que cambiaría su vida para siempre. El invierno de 1559 trajo consigo un silencio pesado sobre los Pirineos, marcando el fin de una guerra sangrienta y el comienzo de un nuevo destino para Isabel de Valois. La joven reina, apenas adolescente, cruzó la frontera no como una conquistadora, sino como una pieza vital en un tablero político inmenso. Su llegada a la corte de los Austrias en Valladolid fue un espectáculo de lujo deslumbrante, diseñado para impresionar a una nación que aún recordaba las heridas del conflicto. Sin embargo, bajo la opulencia de los tapices y el brillo de las joyas, se ocultaba una realidad fría y distante. La corte española era un lugar de estricta etiqueta, donde cada movimiento estaba vigilado y cada palabra pesada. Isabel, acostumbrada a la libertad relativa de Francia, se sintió inmediatamente asfixiada por las rígidas normas de Felipe II. El rey, viudo y de carácter sombrío, la recibió con la formalidad de un diplomático, no con el calor de un esposo. La diferencia de edad y la naturaleza reservada del monarca crearon una barrera inmediata entre ambos.
Mientras los cortesanos observaban con curiosidad y envidia, Isabel intentaba navegar por este laberinto de intrigas políticas y sospechas. La presión por producir un heredero pronto se convirtió en una sombra constante sobre su vida. Cada día era una actuación perfecta, una máscara de dulzura que ocultaba su creciente soledad. La corte, con sus pasillos oscuros y sus miradas furtivas, parecía una prisión dorada donde el aire mismo era difícil de respirar. A pesar de los intentos de adaptación, la joven reina sentía que su identidad se desvanecía lentamente bajo el peso de las expectativas imperiales. La esperanza de un futuro feliz comenzaba a desmoronarse, reemplazada por una ansiedad silenciosa que crecía con cada amanecer. ¿Podría alguna vez encontrar un refugio real en este mundo de hielo y protocolo? La respuesta yacía oculta en los secretos que pronto saldrían a la luz, cambiando el destino de la monarquía para siempre. El destino de Isabel de Valois giró bruscamente cuando la política francesa y española sellaron un tratado de paz sangrienta. Su padre, el rey Enrique II, la entregó como moneda de cambio para detener las guerras que asolaban Europa. A los 14 años, la joven princesa abandonó la corte lujosa de París, dejando atrás su infancia para convertirse en la esposa del viudo Felipe II de España. El viaje hacia su nuevo hogar fue una procesión melancólica, donde cada paso la alejaba de su familia y la acercaba a un destino incierto. Al llegar a la frontera, el contraste entre la libertad francesa y la rigidez española se hizo palpable. Felipe II, un monarca de 40 años, la esperaba con una solemnidad que helaba el aire. No hubo romance inmediato, solo el peso de una corona y la obligación de producir un heredero para el vasto imperio. La boda se celebró con una pompa deslumbrante, pero bajo el brillo de las velas, Isabel sentía un vacío profundo. La corte española era un laberinto de intrigas, donde cada mirada podía ser una traición y cada susurro una sentencia. A pesar de la frialdad inicial, la dulzura de Isabel comenzó a derretir el hielo del rey. Su presencia iluminó los pasillos oscuros del palacio, trayendo un aire de esperanza a un entorno asfixiante. Sin embargo, la sombra de la muerte siempre acechaba. La salud de la joven reina era frágil y el clima hostil de España no ayudaba a su recuperación. A pesar de todo, ella se aferraba a la idea de que su matrimonio podría traer una era de paz duradera, pero los secretos de la corte eran profundos y peligrosos. Mientras Isabel intentaba adaptarse a su nueva vida, una conspiración silenciosa se tejía en las sombras, amenazando con destruir la frágil felicidad que había logrado construir. ¿Podría una niña de 14 años sobrevivir a las maquinaciones de un imperio que devoraba a sus propios hijos? La respuesta yacía en el futuro, oculta tras las puertas cerradas del palacio. En los primeros años de su vida, Isabel de Valois conoció una dulzura que pronto se convertiría en el recuerdo más doloroso de su existencia. Nacida en el corazón de Francia, en el año 1545, creció bajo la protección de una corte vibrante y llena de vida. Su infancia no estuvo marcada por la guerra, sino por la música, las fiestas y el amor inagotable de su madre, Catalina de Médici. La pequeña Isabel era conocida por su risa cristalina y su mirada curiosa, capaz de iluminar incluso los pasillos más oscuros del Palacio Real. Los cronistas de la época describían cómo la niña corría por los jardines de Fontainebleau, rodeada de sirvientes que la adoraban,
sin imaginar que su destino estaba escrito en las cartas de los diplomáticos extranjeros. En aquellos días, el mundo parecía un lugar seguro, donde los problemas de los reinos vecinos eran solo historias contadas por los trovadores en las veladas. La princesa aprendió a tocar el laúd y a leer poesía, cultivando un espíritu sensible que más tarde la definiría. Sin embargo, la política no conoce de inocencia ni de juegos infantiles. A medida que Isabel crecía, las sombras de la guerra de religión comenzaban a proyectarse sobre su futuro. Los matrimonios políticos se negociaban en las sombras y su mano se convirtió en una pieza clave en el tablero de ajedrez europeo. La dulzura de su infancia se vio amenazada por la frialdad de las decisiones reales. Su padre, el rey Enrique II, la miraba con orgullo, pero también con la preocupación de quien sabe que el amor no basta para proteger a una hija en un mundo de traiciones. La transición de la niñez a la adolescencia fue rápida y dolorosa, marcando el fin de una era de felicidad pura. Pronto, la princesa tendría que abandonar su hogar para convertirse en la reina de un reino enemigo, cargando con el peso de la paz entre dos naciones que se odiaban. La dulzura de sus primeros años sería el único refugio que le quedaría cuando la realidad de su nueva vida comenzara a desgarrar su corazón. El destino la esperaba con los brazos abiertos, pero también con cadenas invisibles que pronto oprimirían su espíritu libre. La historia de su vida estaba a punto de cambiar para siempre, dejando atrás la niña feliz para dar paso a una reina atrapada en una jaula dorada. Mientras Isabel de Valois intentaba mantener su refugio de dulzura, las sombras de la guerra se extendían implacablemente sobre Francia. El reino, desgarrado por conflictos religiosos, se convertía en un campo de batalla donde la fe y la política se entrelazaban en una danza mortal. Los hugonotes y los católicos se enfrentaban con una ferocidad que amenazaba con consumir la monarquía misma. En este caos, la reina se sentía cada vez más aislada, una figura frágil en medio de una tormenta política incontrolable. Su esposo, Carlos IX, luchaba por mantener el control, pero la presión de los nobles y la Iglesia era abrumadora. La paz parecía un sueño lejano, una ilusión que se desvanecía con cada batalla perdida y cada ciudad sitiada. Isabel, atrapada en su prisión dorada, observaba con horror cómo la violencia se filtraba incluso en los pasillos del palacio. Los rumores de masacres y ejecuciones llegaban a sus oídos, llenándola de un miedo profundo y una tristeza inmensa. A pesar de su posición, no podía intervenir directamente en los asuntos de Estado, limitándose a orar por la reconciliación y la paz. Sin embargo, la realidad era cruda y despiadada. La guerra no solo destruía ciudades, sino que también desgarraba el tejido social de la nación. La confianza entre los ciudadanos se erosionaba, dando paso a la sospecha y el odio. En este contexto, la dulzura que Isabel tanto amaba parecía un lujo imposible de alcanzar. Su vida se convertía en un constante equilibrio entre la esperanza y la desesperación. Cada día traía nuevas noticias de conflictos, y cada noche la reina se preguntaba si algún día vería la luz de la paz. La tensión en la corte era palpable, y los susurros de traición se escuchaban en cada rincón. Isabel sabía que su destino estaba ligado al de Francia y que si el reino caía, ella también caería con él. La guerra y la paz eran dos caras de la misma moneda, y ella estaba atrapada en medio de ellas. ¿Podría su dulzura sobrevivir a la brutalidad de la realidad? El futuro era incierto, y las sombras del reino se hacían cada vez más densas,
amenazando con engullir todo lo que ella amaba. La historia estaba a punto de tomar un giro dramático que cambiaría para siempre el destino de la reina y de Francia. El invierno de 1568 trajo consigo un frío que parecía penetrar hasta los cimientos del palacio de Fontainebleau. Isabel de Valois, la joven reina de España, se encontró sumida en una melancolía profunda que ningún médico de la corte logró aliviar. Su salud, siempre frágil, comenzó a deteriorarse rápidamente tras la noticia de la muerte de su amado hermano, el delfín de Francia. La pérdida de su consuelo familiar la dejó vulnerable ante las enfermedades que acechaban en los pasillos húmedos del castillo. Los médicos intentaron diversos tratamientos, desde sangrías hasta hierbas medicinales, pero el espíritu de la reina ya había comenzado a desvanecerse. Cada día que pasaba, su debilidad aumentaba y la corte entera observaba con temor cómo la luz en sus ojos se apagaba lentamente. La reina, que alguna vez había brillado con la esperanza de unir dos grandes naciones, ahora solo deseaba paz y descanso. Su lecho de enferma se convirtió en el escenario de una tragedia silenciosa, donde el único sonido era el susurro de las oraciones de sus damas de compañía. La tristeza no era solo personal, era política. La muerte de Isabel significaba el fin de una alianza precaria entre Francia y España, dejando un vacío peligroso en el equilibrio de poder europeo. Los embajadores escribían informes urgentes a sus respectivos reyes, anticipando las consecuencias de este evento inminente. La reina, en sus últimos momentos, parecía buscar en la distancia la imagen de su esposo, el rey Felipe II, quien estaba demasiado lejos para sostener su mano. Su respiración se volvió irregular, y el silencio en la habitación se hizo más pesado que el aire mismo. Cuando finalmente exhaló su último aliento, el luto se extendió por toda la península ibérica y más allá. La pérdida de Isabel no fue solo la muerte de una mujer joven, sino el colapso de un sueño de paz duradera. Su cuerpo fue preparado para el viaje final hacia el Panteón Real, pero su legado de dulzura y sufrimiento quedaría grabado en la historia. La corte, ahora en silencio, se preguntaba qué futuro les esperaba sin su presencia protectora. La reina había partido, dejando atrás un reino en llamas de incertidumbre y un corazón roto que nunca sanaría del todo. En el corazón de la corte francesa, Isabel de Valois encontró un refugio inesperado dentro de sus propias cadenas doradas. Aunque su vida estaba marcada por la política y las alianzas forzadas, su espíritu buscaba desesperadamente consuelo en las artes. La música se convirtió en su lenguaje secreto, una forma de trascender las paredes que la separaban de su hogar español. Cada nota de la vihuela o el laúd resonaba con una melancolía profunda, recordándole las tierras lejanas que nunca volvería a ver con la misma libertad. Los salones reales, a menudo fríos y calculadores, cobraban vida bajo la magia de sus cantos, transformando la rigidez protocolaria en momentos de pura emoción humana. El arte, por su parte, no era solo decoración, sino un espejo de su alma atormentada. Los pintores de la corte capturaron su belleza, pero también la tristeza que habitaba en sus ojos. Isabel se rodeó de tapices ricamente tejidos y retratos que narraban historias de héroes y dioses, creando un mundo imaginario donde ella podía ser libre. La obsesión por la dulzura de la vida se manifestaba en cada detalle de su entorno, desde las flores frescas en sus ventanas hasta las melodías que llenaban sus tardes solitarias. Era una estrategia de supervivencia emocional,
una manera de negar la realidad de su encierro político mediante la belleza estética. Sin embargo, esta búsqueda de armonía no podía ocultar para siempre la tensión que se cernía sobre el reino. Mientras Isabel se perdía en las armonías de un madrigal, las sombras de la guerra y la traición se alargaban en los pasillos del palacio. La música, aunque poderosa, era un bálsamo temporal ante la inminente tormenta política que amenazaba con destruir todo lo que ella amaba. Su refugio artístico era frágil, una burbuja de paz que podría estallar en cualquier momento. ¿Podría la belleza salvarla de un destino escrito por la ambición de otros? La respuesta yacía en el silencio que seguía a cada canción, un silencio cargado de un miedo creciente que pronto rompería su mundo de ilusión. En el corazón de su dorada jaula, Isabel de Valois encontró un refugio inesperado en la belleza. Aunque su vida estaba marcada por la distancia de su amada Francia y la rigidez de la corte española, su espíritu no se quebró bajo el peso de la soledad. En cambio, transformó su prisión en un santuario de creatividad y elegancia. La reina se convirtió en una mecenas incansable, dedicando sus recursos y su tiempo a fomentar las artes que tanto amaba. Su pasión por la pintura y la música no era un simple pasatiempo, sino una forma de resistencia silenciosa contra la monotonía de su existencia. Isabel invitó a los artistas más talentosos de Europa a sus salones, creando un ambiente donde la cultura florecía incluso en medio de la tensión política. Bajo su protección, el arte se convirtió en un lenguaje universal que trascendía las fronteras y las barreras diplomáticas. Los tapices que adornaban sus habitaciones narraban historias de héroes y dioses, mientras que las melodías de los laudes llenaban los pasillos de una tristeza melódica que resonaba con su propio corazón. Su influencia fue tal que la corte de Madrid se transformó, adoptando un estilo más refinado y sofisticado gracias a su visión. Sin embargo, este brillo artístico no pudo ocultar para siempre la realidad de su destino. Cada obra que patrocinaba era un recordatorio de lo que había perdido y de la libertad que nunca volvería a conocer. La reina sabía que su legado no sería el de una gobernante poderosa, sino el de una mujer que encontró belleza en la adversidad. Mientras los artistas trabajaban bajo su mirada atenta, Isabel soñaba con un futuro donde el arte pudiera sanar las heridas de su alma. Pero el tiempo era implacable y su salud comenzaba a declinar lentamente. La sombra de la enfermedad se cernía sobre el palacio, amenazando con apagar la luz que ella misma había encendido. ¿Podría su legado artístico sobrevivir a su partida, o todo se desvanecería con su último suspiro? La historia estaba a punto de tomar un giro trágico que cambiaría para siempre el destino de la reina y de su reino. La corte de Felipe II era un laberinto de sombras donde cada susurro podía costar la vida. Isabel de Valois, atrapada en su prisión dorada, observaba con ojos cansados cómo la política española devoraba a sus propios hijos. La reina, joven y frágil, intentaba mantener su dignidad mientras las intrigas de los nobles se tejían como una red invisible alrededor de su trono. Los embajadores franceses llegaban con noticias inquietantes sobre la guerra en el norte, pero aquí, en Madrid, el verdadero conflicto era silencioso y mortal. Los consejeros del rey, hombres de hierro y ambición desmedida, veían en la joven reina un obstáculo para sus planes de poder absoluto. Cada reunión en el palacio estaba cargada de tensión,
donde las miradas se cruzaban con desconfianza y las palabras se medían con extrema cautela. Isabel sentía el peso de la soledad, pues su esposo, el monarca español, estaba más preocupado por la expansión de su imperio que por el bienestar de su esposa. Las fiestas de la corte, aunque lujosas, eran escenarios de hipocresía donde las sonrisas ocultaban dagas. La reina intentaba encontrar consuelo en la música y en la lectura, pero la realidad de su encierro la perseguía sin tregua. Los rumores de traición corrían por los pasillos como un veneno lento, envenenando las relaciones entre los nobles leales y los conspiradores. Isabel sabía que su vida dependía de un equilibrio precario entre la obediencia y la supervivencia. La presión política era tan intensa que el aire mismo parecía espeso y difícil de respirar. Cada decisión tomada en el Consejo Real tenía repercusiones que resonaban hasta los confines de Europa. La reina, consciente de su vulnerabilidad, jugaba un juego peligroso, donde un solo error podría significar su caída definitiva. La noche caía sobre el palacio, envolviendo a la corte en un manto de misterio y peligro inminente. ¿Podría Isabel sobrevivir a las maquinaciones de una corte que la veía como una extranjera indeseable? El destino de la reina pendía de un hilo, y el tiempo se agotaba implacablemente para ella y para su familia real. En el corazón de la corte francesa, una tristeza silenciosa comenzó a corroer el alma de Isabel de Valois. La reina, conocida por su dulzura inquebrantable, enfrentaba ahora una realidad que su espíritu no podía soportar. Su matrimonio con Felipe II de España, aunque políticamente brillante, se había convertido en una jaula dorada, donde el amor genuino era un lujo prohibido. La distancia entre los reinos no era solo geográfica, sino emocional, creando un abismo que ninguna carta podía llenar. Cada día que pasaba en el Palacio de Madrid, la sensación de aislamiento crecía como una sombra alargada bajo el sol implacable. Los rumores de la corte hablaban de una reina que caminaba por los pasillos con la mirada perdida, buscando en las paredes frías un eco de su pasado en Francia. La política había dictado su destino, separándola de su familia y de la vida que alguna vez conoció. Sin embargo, el verdadero secreto no residía en su soledad, sino en un amor prohibido que florecía en la oscuridad de su corazón. Un joven cortesano, de mirada intensa y palabras cautivadoras, se había convertido en su única confidencia. Su relación, aunque nunca consumada físicamente, era un fuego que ardía con una intensidad peligrosa en medio de la rigidez real. La reina sabía que este vínculo podía costarle su vida si era descubierto, pero la desesperación de su alma la empujaba hacia ese refugio emocional. La tensión en el palacio era palpable, como el aire antes de una tormenta devastadora. Los espías del rey observaban cada movimiento, cada susurro, esperando una grieta en la armadura de la reina. Isabel sentía el peso de las miradas, la amenaza constante de la traición. Su corazón, dividido entre el deber y el deseo, comenzaba a fracturarse bajo la presión insoportable. La dulzura que la caracterizaba se transformaba en una melancolía profunda, un lamento silencioso que resonaba en las salas vacías. ¿Podría su amor sobrevivir a la vigilancia implacable de la corte? ¿O estaba destinada a ser una víctima más de las maquinaciones políticas que gobernaban Europa? El secreto de sus corazones rotos estaba a punto de ser revelado, cambiando el destino de la monarquía para siempre. El invierno de 1568 trajo consigo una sombra que se extendió
desde los pasillos del Louvre hasta los rincones más remotos de Francia. Isabel de Valois, cuya salud siempre había sido frágil, comenzó a declinar con una rapidez alarmante que inquietó a toda la corte. Lo que inicialmente pareció un simple resfriado se transformó rápidamente en una fiebre persistente que consumía sus fuerzas. Los médicos reales, confundidos y desesperados, intentaron todo tipo de remedios antiguos, desde sangrías hasta hierbas exóticas, pero nada parecía detener el avance de la dolencia. La reina, atrapada en su cama dorada, ya no podía caminar por los jardines que tanto amaba, ni recibir a sus hijas con la dulzura que la caracterizaba. Su rostro, antes radiante, palideció hasta volverse casi translúcido, reflejando el dolor silencioso que la atormentaba en la soledad de sus aposentos. La noticia de su enfermedad se propagó como un reguero de pólvora por el reino, sembrando el pánico entre el pueblo y la nobleza por igual. Muchos temían que la pérdida de la reina, símbolo de la paz entre Francia y España, pudiera desatar una nueva guerra o una crisis política inminente. La corte se sumió en un luto anticipado, con los nobles susurrando en los pasillos sobre el futuro incierto de la monarquía sin su figura maternal. Isabel, consciente de su estado, intentó mantener la compostura, escribiendo cartas de amor a su esposo Felipe II, aunque su mano temblaba al sostener la pluma. Cada palabra era un esfuerzo titánico, un último intento de conectar con el mundo exterior antes de que la oscuridad la envolviera por completo. La atmósfera en el palacio era densa, cargada de una tristeza profunda y una ansiedad palpable que parecía asfixiar a todos los presentes. Los sirvientes caminaban en silencio, temiendo hacer ruido, mientras los médicos discutían en voz baja sobre la gravedad del pronóstico. La enfermedad no solo afectaba a una mujer, sino que parecía haber infectado el alma misma de la nación, dejando un vacío que nadie sabía cómo llenar. Mientras la fiebre subía, los sueños de Isabel se volvían confusos, mezclando recuerdos de su infancia con visiones de un futuro que nunca llegaría a ver. El destino de Francia pendía de un hilo, y la vida de la reina era ese hilo frágil que pronto podría romperse, dejando al reino a merced de la incertidumbre y el caos político que se avecinaba. El invierno de 1568 cayó sobre el palacio con una frialdad que parecía atravesar los muros de piedra y llegar directamente al corazón de Isabel. La joven reina, cuya vida había sido una sucesión de esperanzas frustradas, se encontraba ahora en el umbral de un colapso físico y emocional irreversible. Su salud, siempre frágil, comenzó a deteriorarse rápidamente bajo el peso de una melancolía profunda que ningún médico de la corte logró aliviar. Los días se convertían en una monotonía gris, donde el tiempo parecía haberse detenido en una prisión dorada que ella misma había ayudado a construir con su silencio. Isabel pasaba horas mirando por las ventanas altas, observando el mundo exterior que ya no le pertenecía, mientras sus pensamientos vagaban hacia recuerdos de una infancia más libre y feliz en Francia. La tensión en la corte era palpable. Los rumores sobre su estado de ánimo se extendían como un fuego lento, alimentando el miedo entre los sirvientes y la preocupación en los ojos de su esposo. Felipe II, ocupado con las complejidades del reino y las guerras en los Países Bajos, intentaba mantener una fachada de normalidad, pero la distancia entre ellos se hacía cada vez más insalvable. La reina, en sus momentos de lucidez, susurraba peticiones de perdón y de amor, palabras
que se perdían en el vasto silencio de las habitaciones vacías. Su obsesión por la dulzura de una vida que nunca tuvo se transformó en una tristeza aguda que consumía sus fuerzas. Los médicos prescribieron remedios y hierbas, pero nada podía curar el dolor de un alma rota por la traición y el aislamiento. Cada amanecer traía consigo la misma pregunta silenciosa: ¿cuánto tiempo más podría soportar este peso invisible? La esperanza, ese último refugio, comenzaba a desvanecerse como la niebla matutina bajo el sol implacable. Isabel sabía que su tiempo se agotaba y con él la última oportunidad de encontrar paz en un mundo que le había sido hostil desde su llegada. La sombra de la muerte se cernía sobre el palacio, no como un enemigo externo, sino como una consecuencia inevitable de un corazón que había dejado de latir con fuerza. El destino de la reina se escribía en cada suspiro, en cada lágrima seca, en cada momento de silencio que resonaba como un eco de su propia tragedia inminente. El silencio que cubría los pasillos de la corte francesa comenzó a disiparse, dando paso a un murmullo inquietante de cambio. Isabel de Valois, cuya vida había sido un tejido de dulzura forzada y aislamiento dorado, sintió por primera vez el peso de una realidad que ya no podía ignorar. Los años de cautiverio político, donde su existencia fue reducida a un mero símbolo de alianzas frágiles, habían terminado abruptamente. La muerte de su esposo, un evento que sacudió los cimientos del reino, no solo dejó un vacío en el trono, sino que abrió una grieta en la estructura rígida que la había mantenido prisionera. Aunque la corte intentó mantener las apariencias de estabilidad, el aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Los nobles, antes sumisos, ahora susurraban planes de futuro en las sombras, buscando nuevas alianzas, mientras la reina observaba desde su balcón, con una mezcla de miedo y esperanza. La dulzura que ella tanto amaba, esa que había usado como escudo contra la crueldad del mundo, ya no era suficiente para protegerla de las tormentas políticas que se avecinaban. La nueva era no prometía paz, sino una lucha feroz por el poder donde cada palabra podía ser una sentencia. Isabel comprendió que su papel había cambiado. Ya no era la esposa pasiva de un rey, sino una viuda con un destino incierto en un reino dividido. Las decisiones que tomaría en los próximos días definirían no solo su propio legado, sino el futuro de toda la nación. El despertar de esta nueva era trajo consigo la necesidad de actuar con una firmeza que nunca antes había mostrado. La prisión dorada se había convertido en un campo de batalla mental, donde la única salida era la estrategia y la astucia. Con el corazón latiendo con fuerza, Isabel se preparó para enfrentar lo desconocido, sabiendo que el camino hacia la libertad estaba lleno de peligros invisibles. La historia estaba a punto de girar una página sangrienta, y ella sería la protagonista involuntaria de un drama que resonaría por siglos. ¿Podría una reina criada en la dulzura sobrevivir a la crudeza del poder absoluto? El destino aguardaba su respuesta. El aire en el palacio de Fontainebleau estaba cargado de una tristeza silenciosa que parecía atravesar las paredes de piedra. Isabel de Valois, la joven reina que había traído un destello de dulzura a la corte francesa, se preparaba para su partida final. Su salud, siempre frágil, había declinado rápidamente tras el nacimiento de su última hija, dejando un vacío inmenso en el corazón de su esposo, el rey Felipe II, y de toda la nación. La noticia de su inminente fallecimiento se extendió como un rumor sombrío por los pasillos, transformando la alegría de la corte
en un luto anticipado. Los médicos, impotentes ante la fiebre que consumía sus fuerzas, solo podían observar con resignación cómo la vida se escapaba de aquel cuerpo delicado. Isabel, consciente de su final, pidió ver a sus hijos por última vez, buscando consuelo en sus rostros inocentes antes de cruzar el umbral hacia la eternidad. Las lágrimas de la reina se mezclaron con las de sus damas de compañía, creando un cuadro de dolor puro y auténtico que conmovió a todos los presentes. No hubo gritos ni escenas dramáticas, solo un silencio respetuoso que honraba la dignidad de una mujer que había vivido entre la política y el amor. Su partida no fue solo la pérdida de una monarca, sino el fin de una era de esperanza y belleza en una corte marcada por la intriga y la guerra. Cuando finalmente cerró los ojos, el reino entero pareció contener la respiración, sabiendo que una luz se apagaba para siempre. Su cuerpo fue preparado con el máximo respeto, envuelto en ropas de seda que recordaban su origen real y su vida de sacrificio. La despedida fue un acto solemne, donde el dolor se convirtió en un tributo a su memoria. La historia recordaría a Isabel no por sus luchas políticas, sino por su capacidad de amar y su dulzura en medio de la adversidad. Su legado perduraría en los corazones de aquellos que la conocieron como un susurro eterno de paz en un mundo lleno de conflictos. La reina había partido, pero su espíritu de bondad permanecería vivo en las crónicas de la historia. El silencio que envolvió el Palacio de las Tullerías no fue solo ausencia de ruido, sino la presencia abrumadora de un destino cumplido. Isabel de Valois, la reina cuya vida se consumió en la búsqueda de una dulzura inalcanzable, dejó atrás un legado que trascendía su propia existencia física. Su historia no es la de una monarca guerrera, ni la de una política astuta, sino la de una mujer que encontró refugio en la belleza y la devoción religiosa frente a la crudeza de la corte francesa. Aunque su reinado estuvo marcado por la distancia emocional de su esposo y las intrigas constantes de los nobles, ella mantuvo una dignidad inquebrantable. Su muerte, ocurrida tras una enfermedad que debilitó su frágil constitución, fue recibida con un dolor genuino por el pueblo, que la recordaba por su caridad y su gracia natural. La corte, a menudo cruel y despiadada, se vio obligada a guardar luto por una figura que representaba la pureza en un mundo corrupto. Su tumba, aunque modesta en comparación con la de otros monarcas, se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban consuelo. La dulzura que ella tanto anheló en su prisión dorada finalmente se transformó en una leyenda eterna. Los historiadores debaten si su vida fue un fracaso por no haber tenido hijos o un éxito por haber mantenido su integridad moral intacta. Sin embargo, lo innegable es que su espíritu perdura en las crónicas como un faro de esperanza en tiempos oscuros. La reina Isabel nos enseña que incluso en las circunstancias más restrictivas, el alma puede elevarse mediante la fe y la bondad. Su legado no reside en conquistas territoriales, sino en la capacidad de inspirar amor y respeto a través de la sencillez. Hoy, su nombre evoca una época donde la elegancia y la virtud aún podían florecer entre las sombras del poder. La historia de Isabel de Valois nos recuerda que la verdadera grandeza no siempre se mide por el trono que se ocupa, sino por la luz que se deja al partir. Su vida, dedicada a la dulzura, sigue resonando como un susurro eterno en los pasillos del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre el valor de la compasión
en un mundo que a menudo olvida su importancia fundamental. Los jardines de Chenonceau, otrora escenario de fiestas deslumbrantes, ahora guardaban un silencio sepulcral que parecía ahogar los suspiros de la reina Isabel. Cada paso sobre las piedras cubiertas de musgo resonaba como un recordatorio de su cautiverio dorado. La joven monarca, cuya vida había sido una sucesión de esperanzas rotas, caminaba entre los setes recortados con una mirada perdida en el horizonte, buscando una libertad que el destino le había negado cruelmente. El aire, cargado con el aroma de las rosas marchitas, no lograba disipar la melancolía que la envolvía como un manto pesado e ineludible. Los pájaros cantaban con una indiferencia dolorosa, ignorando el peso de la corona que ya no brillaba con la misma intensidad en su cabeza. Isabel recordaba los días en que la corte entera se postraba ante su belleza y su gracia, pero ahora solo el eco de sus propios pensamientos la acompañaba en esta soledad forzada. La reina observaba cómo las sombras de la tarde alargaban las siluetas de los árboles, transformando el paisaje familiar en un escenario de fantasmas y recuerdos dolorosos. Su corazón, una vez lleno de sueños de amor y poder, ahora latía con la lentitud de quien ha aceptado su triste destino. Los sirvientes, temerosos de su presencia, se mantenían a distancia, evitando cualquier contacto que pudiera despertar la ira de una mujer que había perdido todo lo que amaba. La política de los Valois había jugado con su vida como si fuera una pieza en un tablero de ajedrez, moviéndola sin piedad hacia un final inevitable. Aunque el lujo de su prisión era evidente en las telas de seda y los tapices bordados, la verdadera riqueza de la libertad había sido arrebatada para siempre. Isabel se detuvo junto a una fuente seca, contemplando su reflejo distorsionado en el agua estancada. En ese momento comprendió que su historia no sería la de una reina gloriosa, sino la de una mujer atrapada en un tiempo que ya no la quería. El viento comenzó a soplar con fuerza, agitando las ramas de los árboles como si el propio cielo llorara por su destino trágico. La noche se acercaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo día de silencio y desesperanza. ¿Podría alguna vez encontrar la paz en este mundo que la había condenado a la invisibilidad? La respuesta parecía estar perdida en el vasto silencio de los jardines reales. El tiempo se detuvo en el corazón de la reina Isabel de Valois, atrapada entre la gloria de su juventud y la sombra de una existencia que se desvanecía. Su vida, una vez llena de color y esperanza, se había transformado en un lento adiós a la realidad. La corte de España, majestuosa y fría, ya no era el escenario de sus sueños, sino una prisión dorada donde cada paso resonaba con la tristeza de lo perdido. La dulzura que ella tanto amaba, esa esencia que definía su carácter, se había convertido en el único refugio posible frente a la crudeza de la política y la enfermedad que la consumía silenciosamente. Los médicos intentaban todo, pero la debilidad era un enemigo implacable que avanzaba sin piedad. Isabel, con su mirada perdida en el horizonte, recordaba los días de Francia, la risa de sus hijos y el amor que un día pareció eterno. Ahora solo quedaba el eco de esas memorias flotando en el aire cargado de incienso y luto. La reina no luchaba contra su destino con gritos, sino con una dignidad silenciosa que conmovía a todos los que la rodeaban. Su sufrimiento no era un espectáculo, sino una tragedia íntima que se tejía en la soledad de sus aposentos. La historia la recordaría no por su poder, sino por su capacidad de amar incluso cuando todo parecía perdido.
En sus últimos momentos, la luz del sol entraba por las altas ventanas, iluminando su rostro pálido, pero sereno. No había miedo en sus ojos, solo una aceptación profunda de que su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin. La dulzura de su alma permaneció intacta, un legado que trascendía la muerte misma. Cuando finalmente cerró los ojos, el silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero contuviera la respiración para honrar su partida. Su historia no termina aquí, pues su espíritu sigue vivo en cada relato de amor y pérdida que se cuenta en los pasillos del palacio. La dulzura de Isabel de Valois se convirtió en un eco eterno, resonando a través de los siglos como un recordatorio de que la verdadera belleza reside en la capacidad de sentir profundamente, incluso en las sombras más oscuras de la existencia humana.